Hola jóvenes, nos encontramos otra vez, esta vez para ver la siguiente parte de lo que es la nomenclatura de hidrocarburos, pero esta vez hidrocarburos alifáticos, e introducir un poco la idea de compuestos orgánicos oxigenados desde el punto de vista de alcoholes y éteres. Es decir, empecemos con la nomenclatura de estos dos compuestos. Hidrocarburos aromáticos. Cada vez que nosotros pensemos en hidrocarburos aromáticos, lo primero que vamos a estar buscando es la idea de el ejemplo más simple de un hidrocarburo, el cual es el benceno. Hablar del benceno implica que tenemos ciertas consideraciones, como por ejemplo que sea plano, que sea cerrado y que cumpla con algo muy interesante, que sus electrones pi sean deslocalizados. ¿Qué significa deslocalizados? Que puede hacer fácilmente esto, este acá y este acá, y podemos ver una estructura muy similar que está haciendo esto. Y si superponemos ambos, vamos a obtener algo así. A todo este proceso se le llama la resonancia. Pero algo que vimos en las últimas clases es que este número de electrones pi debería de ser 4n más 2, siendo n un número que pertenece a los naturales. Entonces, empecemos la nomenclatura de estos hidrocarburos aromáticos. Empecemos con los monosustituidos. Cuando hablamos de los monosustituidos, vamos a poder encontrar dos tipos de hidrocarburos desde el punto de vista bencénicos. Por ejemplo, los que tienen un sustituyente inorgánico, que fácilmente puede ser un bromo, y en una sola palabra se nombra el bromo benceno. Le podemos poner un cloro, y este sería el cloro benceno. Muy simple realmente, pero cuando vemos o con sustituyentes orgánicos, dependiendo de lo que le ponga, vamos a ver que va a tener un nombre diferente. Por ejemplo, CH3, yo puedo decir que este es el metil benceno, llamado como un radical y su sustituyente, pero muchos también lo llaman tolueno, que es un nombre reconocido por la IUPAC. Podríamos poner ese de acá, el amino benceno, llamado también anilina. Podríamos hablar del OH, el fenol. Podríamos hablar del benceno carbaldehído. También conocido como benzaldehído. Bueno, para ser justos y hacer todo de la misma forma, este compuesto que está acá es el hidroxibenceno.
también conocido como fenol. Metoxibenceno, también conocido como anisol. Tenemos el ácido benceno carboxílico, también conocido como el ácido benzoico. Entonces podríamos decir que cada cosa que pongamos con un anillo bencénico tendrá un nombre IUPAC o sistemático y un nombre que lo caracteriza, ¿no? El benceno, benzaldehído, el ácido carboxílico como el ácido benzoico, etc. Pero también hay que considerar algo importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo esto? Ahora mi cadena principal es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería, cuando ya no es mi grupo funcional, ahora se llama fenol. De tal manera que el nombre de este compuesto es 2-fenol, el nombre es fenil. Este es 2-fenil heptano. No solamente con eso, sino también podríamos encontrar, por ejemplo, que esto está así. Entonces aquí mi cadena principal obviamente es esta y voy a empezar 1, 2, 3 y el nombre del compuesto sería 2-cloro 3-fenil propeno. Aunque no es necesario, pero se coloca. Tenemos ahora los disustituidos. Cuando hablamos de disustituidos vamos a tener tres posibilidades. Cuando las posiciones es una al costado de otra, cuando tienes una posición que lo separa, y cuando tienes dos posiciones que lo separas. Cuando está aquí, se le dice orto. Vamos a colocar mejor. Cuando está aquí, se le llama meta. Y cuando está aquí, se le llama para. De tal manera que, si pongo los ejemplos, este compuesto tú lo puedes llamar de diferentes maneras. Tú quieres decir 1, 2, tomando este como sustituyente, yo puedo decir que este es el 2-clorotolueno. Si lo quiero llamar en forma de radicales, voy a decir que este es el 1-cloro 2-metil-benceno. Pero también podría decir, como están separados uno, este es el orto-cloro tolueno. Cualquiera de los dos es correcto. Cualquiera de los tres es correcto. Se me ocurre poner algo así. Entonces yo digo, este es el
Vamos a decir, este es lo que considero 1, 2, 3. Este sería el 3 bromo anilina. Podría ser también el 1 amino 3 bromo benceno, o podría ser también el ortometa meta bromo anilina. Podríamos hacer esto de acá. Podríamos tomar este de acá y decir, este es el 1, 2, 3, 4, el 4 nitro fenol. Podríamos decir que es el 4 nitro 1 hidroxi benceno, o si quieres puedes decir este es el para nitro fenol. Cualquiera de los tres nombres para cada uno de ellos. Ahora, la cosa cambia si tenemos los tris sustituidos. Cuando hablamos de tris sustituidos hay que considerar varias cosas. Por ejemplo, si yo tomara esto como base, este sería el carbono 1, 2, 3 y 4. El nombre de este compuesto sería 3 bromo, 4 cloro, tolueno. Si tomáramos esta como cadena principal, sería 1, 2, 3, 4. El nombre del compuesto sería 2 bromo, 1 cloro, 4 metil benceno. Cualquiera de los dos es correcto. Pero si yo hago la modificación de una sola posición, es decir, cloro, bromo y este que está acá, si tomara esto como cadena, yo fácilmente voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el nombre del compuesto es 1 bromo, 3 cloro, 5 metil benceno. Pero si tomo esto, sería 1, 2, 3, 4 y 5. El nombre del compuesto sería 3 bromo, 5 cloro, tolueno. Entonces, de cualquiera de las dos formas vamos a considerar. En este caso, dándole la idea de la posición y en este caso, dándole la idea de los grupos o en todo caso de el orden alfabético. Muy bien, pero cuando hablamos de compuestos aromáticos, no solamente vamos a hablar del benceno, sino también, por ejemplo, tenemos anillos,
condensados. Y los anillos condensados, por ejemplo, son estos que están acá. Por ejemplo, este es el naftaleno. Muchos ya hemos escuchado hablar del naftaleno, pero como si fueran las bolitas que colocamos en los que alguna vez colocaron las bolitas esas blancas en los roperos, donde evitaban que la polilla se coma la ropa. En el naftaleno nos solucionan un poco la vida por el hecho de que ya aquí no necesito colocar los sustituyentes o los números de los carbonos para los sustituyentes, ya que estos siempre van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aunque antiguamente también le decían, esta es la posición alfa, beta, beta, alfa, alfa, beta, beta y alfa. De tal manera que si en algún momento encontrábamos esto, entonces yo podría decir, este es el 1-metil naftaleno. Pero también podría haber dicho, este es el alfa-metil naftaleno. En ambos casos siempre va a considerarse. Ahora, podemos encontrar más. Podemos encontrar, por ejemplo, este de aquí, que viene a ser el antraceno. Pero en este caso tenemos que estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De tal manera que las posiciones son alfa, beta y este es gamma, junto con este. Pero también podríamos cambiarle su posición y decir que este es el fenantreno. No solamente anillos condensados o fusionados, sino también podemos tener heterocíclicos. Con respecto a los anillos heterocíclicos, vamos a encontrar, por ejemplo, el pirrol, el furano, el tiofeno, la piridina, el pirano y la pirimidina, ¿no? Todos ellos anillos heterocíclicos. Muy bien, ahora hemos terminado con los anillos bencénicos. Antes de pasar a las funciones, deberíamos de tomar en consideración algo muy importante. ¿Por qué no se hizo un ejercicio donde hubiera un fenol, un ácido carboxílico y un aldehído? Porque la idea es hablar de las jerarquías en funciones orgánicas. Cuando hablamos de jerarquías en funciones orgánicas, vamos a ver quién tiene mayor jerarquía, quién tiene preferencia cuando hablemos de preferencia en el localizador. Primero tenemos los ésteres, ácidos carboxílicos. Tenemos los aldehídos, las cetonas, los alcoholes.
Es decir, después de los alcoholes vienen los alquenos, los alquinos, siempre y cuando estén en el mismo localizador, los alcanos. Y por último, los éteres. Entonces, siempre cuando veamos la jerarquía, siempre las funciones van a tener preferencias una encima de la otra. Entonces, con esto ya podemos entrar a ver cómo funciona o cómo se nombran los compuestos orgánicos oxigenados. Muy bien. Entonces veamos compuestos oxigenados. Lo primero que vamos a ver son los alcoholes, es decir, un R seguido de un OH y su terminación es OL. De tal manera que cuando yo tenga un CH3OH voy a decir metanol. CH3, CH2OH, etanol. Pero aquí ya voy a tener que hacer la diferencia. Porque este es el propan 1-ol y este será el propan 2-ol. Entonces, aquí tengo que colocar el localizador de donde está el grupo funcional. Y aquí sí es necesario que se coloque el localizador. Antes de entrar a la nomenclatura de estos alcoholes, hay que saber algunas cosas, como por ejemplo la clasificación de los alcoholes. Cuando hablamos de la clasificación de los alcoholes, nosotros vamos a decir A por el carbono enlazado. Tenemos un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo puedo tener esto y el OH está aquí. Como el carbono es primario, entonces el alcohol también es primario. Tenemos un carbono secundario, entonces el alcohol también es secundario. Tenemos un carbono terciario, entonces el alcohol también es terciario. Por la cantidad de OHs. Tenemos 1, los monoles, 2, los polioles. Los monoles, el etanol, los polioles, este sería el propano, 1, 2, 3, triol, también conocido como glicerina. Muy bien, entonces empecemos con la nomenclatura de estos compuestos.
Pero al hablar de nomenclatura, hay que considerar un par de cosas. Primero, la cadena principal es aquella que tiene mayor cantidad de OHs. 2. Los localizadores tienen que dar preferencia primero al OH, segundo al doble o al triple enlace, tercero sustituyentes, cuarto orden alfabético. Y para nombrar, como siempre, localizador de sustituyente, nombre de sustituyente, prefijo numérico, localizador de función y terminación de función. Por ejemplo, ¿a quién le doy preferencia? Obviamente le voy a dar preferencia al OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nombre del compuesto sería 4 bromo, 5 cloro, X, 5 en, 2 ol. Dándole siempre preferencia a mi grupo funcional principal y es el que tiene que cerrar el nombre de la función. Por ejemplo, ahí obviamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primera prioridad, el OH en el verde está en 2 y 7. En el amarillo está también en 2 y 7. Segunda prioridad, el doble o el triple enlace. En el verde está en 3, en el amarillo está en 5. Obviamente prefiero el verde, de tal manera que el nombre del compuesto es, tenemos 5 cloro, 5 metil, OC, 3 ino, 2,7 diol. Siempre respetando, como les dije en la clase pasada, la idea de consonante vocal, vocal consonante. Eso no se puede perder. ¿Qué más podemos considerar con los alcoholes? Por ejemplo, podríamos hablar de sus propiedades. Dentro de sus propiedades físicas, podemos decir que son solubles en agua, los de bajo masa molar. ¿Qué más? Los de baja masa molar son líquidos. A medida que aumenta la masa molar, se vuelven sólidos. Y aquí vienen las propiedades químicas. Cuando hablamos de propiedades químicas, aquí podemos decir son ácidos débiles. ¿Qué más? Podemos decir que
si es un alcohol primario, por ejemplo, y este se oxida, entonces lo que me da es esto. Entonces, producto de esa oxidación me da un aldehído. Obviamente este es un alcohol primario. Pero si nosotros hacemos esto y lo oxidamos, lo que me da es esto, una cetona. Y eso es en la oxidación de un alcohol secundario. Antes de pasar a éteres, hagamos una pequeña parada en lo que serían los fenoles. Mientras que los alcoholes eran un ROH, los fenoles implican un AROH, es decir, es un aromático. Un fenol que tiene un OH es diferente en propiedades a un alcohol. Tienen el mismo grupo funcional, tienen el OH, pero no tienen las mismas propiedades para considerar el fenol es más ácido por la propiedad que le brinda el anillo bencénico. Por eso son diferentes. Y hay que considerar lo que ya habíamos visto, por ejemplo, esto de aquí. Entonces, yo puedo decir que este es 1, 2, 3, considerando que este es mi grupo funcional, y yo puedo decir que este es el 3-metilfenol. También puedo decir que este es orto-meta-metilfenol, o también puedo decir que este es el metacresol, un compuesto muy utilizado en lo que es la desinfección, por ejemplo, de baños y de pisos en hospitales. Bueno, sigamos entonces con los éteres. Los éteres que tienen una forma R o R siempre son sustituyentes. Si recordamos, cuando hablamos de los éteres, cuando hicimos toda la jerarquía, nos encontramos que estos éteres estaban en el fondo de la tabla. Es decir, ni siquiera le ganaban a los alcanos. Por eso se les considera como sustituyentes. Solamente van a ser parte de un grupo de cadena lateral. Por eso se les considera como alcoxialcanos. De tal manera que, ¿cómo se generan estos sustituyentes? ¿Se acuerdan que teníamos el metil, el CH3? Cuando le agregamos un oxígeno, pasa a metoxi. El etil, si le agregamos un O, pasa a etoxi. Veamos entonces cómo se nombran estos compuestos. Considerando uno de los más simples, el CH3 o CH3. Este sería el metoximetano. ¿Por qué? Mi cadena principal es solamente un carbono y tiene un sustituyente. Pero también se puede hablar desde el punto de vista de los radicales. Como tengo dos metiles, puedo decir dimetiléter. Y cuando ambos son iguales, yo puedo decir que este es el éter dimetílico. Podemos observar, por ejemplo, en el primer ejemplo que estamos colocando, es que vamos a tomar entre las dos cadenas la más grande, que vendría a ser el etoxi, 2 carbonos y 4 carbonos. Voy a considerar el más grande de 4 carbonos, que sería entonces mi cadena principal, dejando al resto como sustituyente. Por eso es el 1-etoxibutano. Pero ¿qué pasaría si le pongo el doble enlace a ese 2 carbonos y dejo la cadena del costado como saturada, o sea, como un alcano? Entonces ahora mi cadena principal es el doble enlace porque le tengo que dar prioridad, y entonces ahora es el butoxieteno. Ya con una cadena más grande como la que vemos aquí a continuación, tenemos que darle prioridad justamente a mi grupo funcional principal.
Tengo un éter, tengo un doble enlace, un alqueno y tengo un alcohol. De tal manera que mi grupo funcional principal, el que está más arriba de todos, es el alcohol. Por eso tengo que empezar por la derecha. Nombro, entonces el compuesto sería el 4-cloro, 5-metoxi, E porque 7 carbonos, 6-en, porque en el carbono 6 está el doble enlace, 2-ol porque el OH está en ese carbono. Pero también podríamos encontrar al OCH3, al éter, unido a un anillo bencénico, que también puede ser utilizado como base para la formación de otros compuestos. Por ejemplo, en el segundo tenemos un OH3 unido a un anillo bencénico con un cloro y un bromo. Aquí acordémonos que siempre vamos a tomar en cuenta cuál es mi grupo funcional principal. Podría ser el éter realmente, podría no serlo también, podría llamarlo en forma de benceno, pero vamos a escogerlo y sería el 2-bromo 5-anisol. Mientras que abajo tengo un alcano, un éter y un alcohol, mi preferencia es el alcohol, por eso estamos dando la idea de un metoxifenol. Ahora, antes que me olvide, ¿qué sucede si por ahí me encuentro con algo así? Si ponemos a comparar la acetona con el OH, la acetona tiene mayor jerarquía. ¿Y qué ocurre con el OH? Ahora se vuelve un sustituyente. Y como sustituyente le cambia el nombre a hidroxi. Con esto hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Entonces, veamos qué nos pone de ejercicio para afianzar estos conocimientos. A ver, veamos. ¿Qué nos dice? El término aromático se utilizaba para describir algunas sustancias fragantes, como el benceno y sus derivados. Con respecto al benceno, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. El benceno, como ya lo hemos visto, tiene esta forma, ¿no? Entonces dice, ¿es una molécula cíclica? Sí. ¿Es plana? Sí, porque sus dobles enlaces hacen que esté en un plano. ¿Y presenta dobles enlaces conjugados? Uno dejando un espacio que el otro. Sí, eso es correcto. Posee fórmula global C6H6 y presenta reacciones de sustitución. La semana o la clase anterior, nosotros vimos que cada uno de estos carbonos tiene un hidrógeno y ese hidrógeno se puede sustituir y formar esto de acá, ¿no? Eso es correcto. Presenta dos estructuras resonantes. Acuérdense, hemos dicho, este de acá puede pasar aquí y este aquí y generarme esto de acá. Dos híbridos dos estructuras resonantes y esto, si pongo una encima de la otra, me genera esto de acá. Entonces eso es correcto. La anilina es un aromático monosustituido que se utiliza como materia prima para la fabricación de tintes y medicamentos. A continuación se muestran dos de sus derivados. Al respecto, indique el nombre de uno y dos respectivamente. Muy bien, entonces tenemos este compuesto que está aquí. Obviamente, yo voy a tomar esto como estructura, puedo decir 1, 2, 3, 4. El nombre puede ser 2,4 dinitro anilina, pero también podría tomar esto como cadena principal y decir que este es 1, 2, 3, 4. Este es el 1 amino 2,4 dinitro benceno. En el otro lado yo tengo esto. NH2, CH3.
Entonces yo puedo decir que este podría ser, por ejemplo, mi cadena principal sería esta, considerándolo 1, y podría decir que este es 1, 2, 3, este es el 3-metilanilina, podría decir el meta-metilanilina, o podría decir este es el 1-amino 3-metilbenceno. Entonces, la respuesta podría ser la E. El benceno es un compuesto que se presenta como sustituyente dependiendo de la estructura y grupos funcionales que estén presentes en el compuesto. Para el siguiente derivado del benceno, indique la alternativa que contiene el nombre correcto. Aquí lo que podríamos hacer es, como estamos viendo, la cadena principal puede ser el benceno o puede ser la cadena que está afuera. Y hay que considerar que afuera tengo un triple y un doble enlace. Entonces voy a considerar que mi cadena principal es esta. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este sería el 3-fenil, 6-metil, nona, 4-en, 1-ino. 3-fenil, 6-metil, non, 4-en, 1-ino. Respuesta, la E. El antraceno es un compuesto aromático fusionado que se utiliza en la síntesis de algunos insecticidas, conservantes, entre otros. Con respecto al derivado del antraceno que se muestra, indique la alternativa con el nombre correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4. Entonces preferiría por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, mi compuesto es este. Tenemos CH3, tenemos C7H13, tenemos C3H7 y tenemos el cloro. Ahí está mejor. Entonces, para no tener problema, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este sería el 8-cloro, 3-heptil, 1-metil, 5-propil, antraceno. Entonces la respuesta sería la A. Problema 5. Dice, los alcoholes son compuestos orgánicos que tienen diversas aplicaciones. Algunos se utilizan como solventes, combustibles, antisépticos, entre otros. Al respecto, indique la secuencia de verdadero y falso. Entre sus moléculas predominan las fuerzas de puente hidrógeno. Si nosotros tenemos un alcohol, por ejemplo, este de aquí, el solo hecho que tenga un alcohol ya es puente de hidrógeno. Eso es correcto. Por reacción de oxidación, el 2-propanol puede formar un aldehído. La reacción de oxidación, cuando oxidamos un alcohol, pero cuando el alcohol es secundario, entonces lo que me va a formar es esto. Una cetona. Falso.
presentan al grupo hidroxilo y se pueden clasificar como monoles y polioles. Eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, a considerar. OH es hidróxido. Yo había leído hidroxilo. Esto es para inorgánicos, es decir, para bases. Y el OH, cuando está así, es hidroxilo. Esto es para alcoholes. Como dice hidróxido, falso, no es un hidróxido, es un hidroxilo. La respuesta es verdadero, falso, falso. El octanol, que es un alcohol que se utiliza como disolvente de lípidos y como precursor de perfumes. A continuación se muestra un isómero del octanol. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Ya. Entonces, tenemos nuestro alcohol. Entonces decimos, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 metiles, el nombre es 2,4 dimetil hexan 3-sol. Es un alcohol del tipo secundario. El OH está en un carbono secundario, eso es correcto. ¿Se puede clasificar como monol? Solo hay un OH, correcto. Su nombre es 2,4 dimetil hexan 3-sol, correcto. La A. Problema 7. La palabra alcohol es uno de los términos más antiguos, el cual deriva del árabe al-kuhul. En un principio significaba el polvo, más adelante el espíritu. Para los siguientes alcoholes indique la alternativa con los nombres correctos. Muy bien. En el primer caso tenemos dobles enlaces y OHs. Obviamente la preferencia es para el OH. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El nombre del compuesto es 6-cloro, hepta, 3,6 dien, 2,5 diol. Y en el caso de 2, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el 5 isopropil 2 metil ciclohexan 1-ol, o si quieren ciclohexanol. Entonces la respuesta sería 6-cloro-hepta, 3,5 dieno, 2,5 diol, 2-metil no. 6-cloro, 4 isopropil, 6-cloro-hepta, 3,5, 5 isopropil. Esta es la clave, la D. Los compuestos con el grupo hidroxilo enlazados directamente a un anillo aromático benceno se conocen como fenoles y tienen propiedades similares a las de los alcoholes. Similares no iguales, no son el mismo compuesto o el mismo tipo de compuesto. Al respecto, indique la alternativa que contiene los nombres de los siguientes compuestos. Esto es 1, esto es 2. Podemos decir que para 1 tenemos 2 bromofenol, o si quieres, orto bromofenol. En 2 tienes 1, 2, 3, 4
4-etil benceno 1,2 diol. Perdón, 1,3. Entonces, la respuesta sería 2-bromofenol, ortobromofenol. No hay. Entonces, sería bueno considerar solo la cadena del benceno. Y en la cadena del benceno sería 1, 2, sería 1 bromo, 2 hidroxi, benceno. Entonces, 1 bromo, 2 hidroxibenceno. Ajá. Y entonces la respuesta es la C. Dice, debido a que son estables con muchos tipos de reactivos, los éteres por lo general se usan como disolventes para reacciones inorgánicas. Al respecto, indique la alternativa con el nombre de los siguientes éteres. Muy bien, entonces puedo decir, esta es mi cadena principal. Este es 1, 2. Entonces, 1 sería 1 metil, 2, 1, 2, 3, propoxi, ciclohexano. Y para 2 sería, tenemos, a ver, reconocimiento, éter, alqueno, alcohol, prefiero el alcohol, 1, 2, 3, 4 y 5. El nombre del compuesto sería 3-ciclopropil, 4-etoxi, pen 3 en 2 ol. Entonces, 1 metil, 2 propoxi ciclohexano y 4 etoxi, 3 ciclopropil, 4 etoxi, pen 3 en 2 ol. La respuesta es la C. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta semana. Esperemos vernos en una próxima ocasión.